Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Pablo Borrero, quien ustedes ya conocen, es abogado, veedor ciudadano, experto en Derecho Público. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días a usted, señor director, a todos los panelistas y a la amable audiencia. Está con nosotros también el padre Edilson Huérfano, quien es candidato oficial de la UP a la alcaldía de Cali. Ha aceptado nuestra invitación y estará este rato con nosotros. Buenos días, padre Edilson. Buenos días, doctor Tascón. Buenos días, doctor Borrero, al doctor Tejada y a todos los televidentes que hasta ahora están con nosotros. Y está con nosotros hoy, de rojo liberal encendido, el doctor Norberto Tascón, copresidente del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Muy buenos días, José Alberto, igualmente al doctor Borrero, al padre Huérfano y a toda nuestra amable audiencia por la sintonía del programa. Muy bien, pues en este programa han pasado a estas alturas los diversos candidatos a la alcaldía y algunos candidatos al consejo y a la asamblea departamental, exceptuando con claridad que no hemos invitado todavía a María Isabel Urrutia ni a Wilson Arias, quienes están pendientes de ser invitados a nuestro programa. De resto, los demás candidatos han pasado por acá. Nos faltaba el padre Edilson Huérfano, que ahora ya es candidato oficial y no solo precandidato. Vamos a hablar de temas de ciudad y también, ¿por qué no?, de lo que se podría denominar la guerra sucia con la que a veces comienzan a manejarse este tipo de campañas y los señales de violencia que podrían comenzar a marcar esta campaña electoral con lo que pasó el fin de semana, o mejor el lunes festivo, en Cartago con el candidato a la alcaldía Ignacio Londoño. Estos son pues los temas que vamos a tocar. Con el padre Edilson Huérfano comienzo haciéndole la pregunta de rigor. ¿Usted va hasta el final o lo suyo es una apuesta para entrar a hacer una negociación de tercería con alguno de los candidatos más opcionados, entre los que podríamos hablar de Angelino, de Armitage y de Roberto Ortiz? Nosotros vamos hasta el final, porque es que el aval lo da la Unión Patriótica y el compromiso es llegar hasta el final, porque nosotros lo que estamos construyendo es un proceso, y es un proceso que lo estamos construyendo a 12 años, no lo estamos construyendo al 25 de octubre. Entonces nosotros tenemos claro, y si el partido determina algo otra cosa, pues créame que me retiraré del movimiento, pero la idea es llegar hasta el final. Ya, bueno, entonces hecha esa precisión de que usted va hasta el final, ¿usted por qué quiere ser alcalde de Cali? Pues... Pero, perdóneme, con todo respeto, no me vaya a echar un discurso, simplemente contésteme 2 o 3 razones por qué quiere ser alcalde de Cali. Primero, porque me gusta la política es sana. De hecho, pienso que todos tenemos derecho a estar en estos procesos y para mí la política es sana y hay que trabajarla muy bien. Segundo, porque me siento identificado con la comunidad de Santiago de Cali, porque me siento preparado para ello y sobre todo porque pienso que es hora de generar un cambio en la ciudad. Y tercero, porque es una confianza que me pusieron unos sectores que han visto de una u otra forma a través de los largos años el trabajo. Entonces esas son las 3 cosas que me mueven para trabajar por esta ciudad. Bueno, usted ha dado sus motivaciones de tipo subjetivo. Ahora yo quiero que nos explique, antes de dar la palabra a los 2 panelistas que están con nosotros aquí, cuáles son las intenciones o mejor las motivaciones objetivas
¿Qué es lo que quiere transformar o hacer en Cali? Dígame 2 o 3 cosas. Mire, primero que todo, el que llegara a decir que soy el Mesías de Santiago de Cali sería totalmente errado. El proceso que nosotros estamos construyendo es el conjunto, pero sí estamos buscando un cambio para la ciudad, un cambio donde realmente se administre, se haga desde la administración pública, donde realmente se invierta como se tiene que invertir y sobre todo que comencemos a, de una u otra forma, a cambiar esos focos de corrupción que es lo que tiene nuestra ciudad en un atraso tremendo, donde no convertamos a la ciudad en una finca, donde no la entreguemos y la dividamos políticamente, sino donde tengamos claro que es que todos somos en Santiago de Cali, independientemente del partido en que se mueva, todos somos una ciudad y todos merecemos sacar esta ciudad adelante. Padre, pero es que todos los candidatos, cuando uno les pregunta, todos combaten la corrupción. El asunto es, dígame una medida, algo concreto que usted debe hacer. Aplicar la administración pública, cumplir la administración pública. Eso es una medida, aplicar la corrupción, no entregar los contratos a dedos, como se está haciendo actualmente, actuando conforme a la norma que manda la administración pública, donde dice hay que hacerlo de esta manera. Si otras ciudades del país lo pueden hacer, como el caso de Medellín y Bogotá, ¿por qué en Cali no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo podemos hacer? Entonces, bueno, esa es una de las razones. Doctor Pablo, usted, precisamente con su esposa, la doctora Luz Betty Jiménez, la semana pasada escribieron 2 artículos para un periódico virtual de la ciudad, donde hablan de la contratación pública y de las manifestaciones de la corrupción a través de la contratación pública y cómo esto afecta a las campañas electorales. Usted, frente a este planteamiento que hace el padre Edison Huérfano, ¿cuál es su posición? Bueno, en primer lugar, pues el programa de todo candidato no puede limitarse única y exclusivamente a decir que va a cumplir con la Constitución y la ley. Es decir, hacer una buena administración, no entregar los contratos de la administración a dedo, sino haciendo licitaciones, pues esa es la obligación de todo funcionario que llega pues a desempeñar un cargo de esta naturaleza. Aquí lo que tenemos que ver cuáles son los proyectos concretos, ¿no?, en relación con los problemas que tiene la ciudad. La ciudad tiene problemas de inseguridad. Entonces, ¿qué proponen los candidatos en torno a ver cómo se va paliando los problemas de la inseguridad, los problemas de la movilidad, los problemas de la salud, que es muy crítica en esta ciudad de Cali, los problemas de la educación con la cobertura? Bueno, en fin, todos los problemas que tienen que ver pues con los grandes retos que hoy los candidatos tienen que afrontar al frente de la alcaldía. Por supuesto que, reitero, se trata en concreto de que pues los candidatos expresen, ¿no?, y pues cuáles son sus verdaderos proyectos y programas. Además hay una cosa que es muy importante, y es que los candidatos tienen que representar y defender los intereses comunes de la ciudad, no determinados sectores, porque una vez que son elegidos al frente, por ejemplo, del cargo de la alcaldía o la gobernación, ellos son los representantes de los ciudadanos, no solamente de sus electores, sino de todos los ciudadanos caleños y vallecaucanos, y entonces pues hay que afrontar los problemas. Y ahí es la gran diferencia. Muchos son muy buenos dirigentes, hacen muy buenos discursos, inclusive promesas, pero no saben administrar la cosa pública. Y entonces nos encontramos con unos candidatos que pues realmente no le van a garantizar a la ciudad que se van a resolver los graves problemas. Muy bien. Doctor Norberto Tascón, usted, por ser copresidente del Partido Liberal, pues uno da por descontado que obviamente usted está respaldando al candidato del Partido Liberal, a Roberto Ortiz, el Chontico. Frente a la candidatura que ustedes como liberales tienen para la alcaldía de Cali y las demás candidaturas que hay, las del padre Edison Huérfano, Carlos José Holguín, Angelino Garzón, Armitage, que ayer se inscribió, y que Michel Maya, que ya ahora sí recibió el aval definitivo desde Bogotá, y que cada uno está como marcando un derrotero, cada uno está tratando como de hacer un énfasis. Frente a lo que el padre Edison Huérfano, que yo le pregunto y él me repite pues que va a combatir la corrupción, ustedes todos los políticos lo están planteando, ¿cómo ve usted esa alineación final que va a llegar a la alcaldía de Cali? La pregunta es difícil, pero ¿usted cree que ustedes como liberales con su candidato van a estar
al final el 25 de octubre disputándose la alcaldía de Cali? A ver, José Alberto, el Partido Liberal ha hecho un ejercicio que a mí me parece es interesante desde el punto de vista que nosotros somos un partido históricamente reconocido en el país. Uno no puede desconocer que 167 años de historia que cumple el partido se puedan tirar a la basura de un momento a otro. Y el expresidente Álvaro Uribe no pudo acabar, así literalmente, el partido con todo lo que se propuso hacer. Desmanteló las bases, desmanteló las estructuras del partido. Pero exactamente al Partido Liberal le pasa como a las hinchadas fieles, lo que sucede con el América, así lo hayan mandado para la B, claro. Tiene una hinchada que respalda ese equipo y en la B, en la C, en la Z, allá estaremos respaldando. El Partido Liberal tiene también, no una hinchada, sino unos adherentes que son historia en el país. 167 años de historia no pueden cambiarse de la noche a la mañana, y eso precisamente hace que los partidos, cuando tienen estas crisis tan profundas como la que pasó precisamente después del gobierno de Samper, donde consecuencialmente 12 años, los 4 de Pastrana y los 8 de Uribe, fueron exactamente de una especie de cuarteles de invierno donde el partido tuvo que irse a refugiar y reestructurarse prácticamente a pesar de todos los vicios que hemos recibido, porque al fin y al cabo no podemos en un momento dado decir que en el partido no han habido problemas, que al partido no lo contagió el paramilitarismo, en menor escala sí, que al partido no lo contagió aquellos servidores públicos que en un momento dado han utilizado los partidos para negociar, tampoco lo podemos negar. Porque es como decir, el narcotráfico solamente permeó unas estructuras, no, hasta la iglesia la permeó. Todo el mundo. A todo, es decir, ¿qué no permeó el narcotráfico en este país y prácticamente en el mundo como ya está definido hoy? Pero esto nos preparó exactamente para eso que estamos viendo hoy, y es un alineamiento nuevamente de las estructuras con el que hemos comenzado a caminar en la recuperación del poder, porque esos 167 años de historia están marcados precisamente por gran parte de lo que fue la legislación en el país que le generó no solamente créditos, sino réditos al Partido Liberal para mantener, como decía, comparando con los equipos de fútbol, esta adherencia del partido que muchos todavía en sus años dorados ya todavía hablan de Gaitán, todavía hablan del viejo Pumarejo, todavía hablan del viejo López, aún inclusive se recuerda al mismo Turbay cuando estamos en estos momentos que él consideraba que la corrupción debería estar en las mínimas proporciones. Hoy están exageradas las proporciones, pero fíjense que adquiere crédito lo que en algún momento dado el expresidente Turbay soltó como una frase que todos nos extrañamos, de decir que el presidente de la República esté hablando que la corrupción debe estar en un estado de mínimas proporciones. Pues es que hoy esa corrupción ha desbordado todos los promedios que llegamos a entender que si en la contratación se tenía unos porcentajes mínimos, fueron desbordados hasta llegar al 50%, considerándose que las obras prácticamente no se hacían como pasa efectivamente en algunas partes. Para concluirle, José Alberto, eso lo que nos lleva a pensar es que el partido se está preparando no solamente para esta contienda electoral, sino que este es el abrebocas de lo que debe ser las elecciones presidenciales, consecuencialmente con algo. Nunca, para tomarle un solo ejemplo, nunca hace más de 15 o 20 años el Partido Liberal había podido presentar listas a la Asamblea, al Consejo de Cali, a los consejos de los municipios totalmente llenas, siempre eran vacías. Hoy cumplimos con la cuota de mujeres, cumplimos con la cuota de jóvenes y tenemos las listas totalmente completas, lo que nos van a garantizar que vamos a tener un éxito importante en las elecciones que se avecinan. Muy bien. Edison Huérfano, usted es candidato por la UP. La UP es un partido histórico, casi desaparecido y resucitado en los últimos años. Uno pensaría que si yo soy candidato de la UP es porque de alguna forma estoy históricamente vinculado a las gestas políticas de esta organización, que tengo algún tipo de enraizamiento con ese entorno de los años 80 en los cuales
fueron casi masacradas todas sus bases y sus líderes. Usted trae de antes de esa década historia de militancia con la UP. Si es así, o si no es así, ¿qué le dice usted a los potenciales electores caleños que pueden estar pensando que Edinson Huérfano es como el candidato de Petecuy y de Agua Blanca al fondo? ¿Será que viene a ser división de clases, lucha de clases intestinas al interior de la ciudad? Ojo, no me vaya a olvidar la primera parte de la pregunta. Mire, de niño, y para mí es un secreto que yo soy una persona, en el buen sentido de la palabra, que siempre he buscado un cambio social, y desde niño he tenido vínculos, fui pionerito de la Unión Patriótica cuando niño, y luego, o sea que sí estuvo con la Unión Patriótica. Fui pionerito, luego estuve en la Juventud Comunista en ese entonces, pero siempre he tenido una visión distinta. Para nadie es un secreto que soy muy admirador de Carlos Pizarro, de Bateman, me gustaban los planteamientos de ellos frente a lo que era la construcción del país, pero decirle a la gente en ese momento que voy a causar división, no, por el contrario, siempre he sido enemigo del discurso de ricos y pobres. Ese discurso hay que acabarlo, y eso es lo que nos tiene a nosotros divididos, porque es que nosotros, con todo respeto, no podemos tampoco ser populistas y decirle a la gente estrato 1 o 2, es que los que tienen plata son los que han dañado el país, ¿no? Porque los que tienen el dinero, los que tienen las grandes empresas, que es el discurso que hay que acabar, son tan importantes como las personas que necesitan el empleo. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, algunos pensamientos extremistas nos han llevado a este país a lo que estamos llevando. Entonces, aclarar primero que no soy el candidato de Petecuy, no soy el candidato del distrito, yo soy el candidato de todo Cali, porque es que es el gran problema que nosotros tenemos en la ciudad. Déjeme el interpelo y le hago otra pregunta. El programa de gobierno con el que usted se está postulando a la alcaldía de Cali fue construido de consenso con la UP. El programa de gobierno fue construido con los sectores, con los diferentes sectores de salud, sector de la educación, sector del transporte, y fue construido de acuerdo al programa, perdón lo que le voy a decir, pero la gente aquí está acostumbrada a votar por candidato. Nosotros lo construimos de acuerdo a programa, voto programático, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, conforme a la administración pública, sin caer en el populismo de decirle a la gente es que les voy a dar casa a todo el mundo, porque eso es imposible. No hemos podido solucionar el problema de 7.600 familias del Jarillón, mucho menos si vamos a solucionar el tema de vivienda en todo Santiago de Cali. Pero digamos, parte del programa que nosotros tenemos, sí nos reunimos con la Unión Patriótica y nosotros dimos, este es nuestro programa de gobierno, revisémoslo en conjunto, pero un programa acorde a todos los sectores de Santiago de Cali, no solo un sector de la ciudad. Vuelvo y le repito, nosotros estamos en un planteamiento y es el proceso de unidad de todos los sectores. Aquí no nos interesa si el señor tiene 10 o 15 empresas o si el señor es cartonero o indigente, porque ante los ojos de la ciudad todos tenemos que ser iguales. Ese es el discurso que hay que acabar. Doctor Pablo, una de las cosas que uno nota como vacíos en todas estas contiendas electorales es que casi no hay diferencias a la hora de las uvas entre las propuestas de los diversos candidatos a la alcaldía. Casi todos hablan de lo mismo: movilidad, vivienda, seguridad en Cali, y más o menos con matices dicen las mismas cosas. Vamos a tener un gerente técnico, vamos a hacer complementaria del mío, vamos a arreglar la seguridad, qué sé yo. Pero pareciera que esas épocas históricas donde los partidos asumían su identidad política con una plataforma de gobierno que le encomendaban a un candidato han desaparecido. Sí, usted tiene toda la razón. La verdad es que hoy uno no identifica por sus principios, por sus valores a uno u otro partido. Todos lo único que les interesa es la contratación del Estado, lo único que les interesa es acceder al poder para defender unos determinados intereses de grupo, clase social o personales. Eso es evidente. Tal es así que inclusive los candidatos que aspiran pues a ser alcaldes o gobernadores o concejales, que uno los ha conocido en determinado partido político, si el partido contrario les da el aval, ¿no?, entonces se van para el partido contrario y no importa los principios ni las diferencias, y entonces uno dice, no, aquí pues no hay efectivamente ninguna diferencia que permita a los ciudadanos escoger entre uno y el otro. Pero además hay una cosa, mire, el problema de la sociedad dividida en clases no es un problema subjetivo, ni es un problema populista, ni demagógico, es una realidad.
¿no? Lamentablemente nosotros vivimos dentro de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista se caracteriza por ser una sociedad de clases, y pues de ahí que inclusive eso se refleja de una manera muy concreta en la inmensa desigualdad social y económica que hay en el país. Todos sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales de la región. El mismo gobierno del presidente Santos ha reconocido el problema de la desigualdad, con la diferencia de que pues él dice que con sus políticas sociales ha logrado pues disminuir la pobreza, ¿no? Y pues garantizar que una clase media ascienda en el escalafón social, todas estas cosas pues que se dicen por parte del gobierno. Pero la verdad y la realidad es esa, ¿no? Este es un país de clases, es un país donde hay una profunda desigualdad e injusticia social, y el problema no es formal. El problema no es que yo voy a gobernar para pobres y ricos en igualdad de condiciones, es que en la práctica, en los hechos, esos pobres y esos ricos no son iguales formalmente ante la ley, pero en la práctica, en la realidad no son iguales, y entonces el tratamiento tiene que ser distinto. En esas condiciones uno ve que los candidatos no proponen nada, porque si un candidato le viene a decir a uno, no, yo voy a gobernar para todos, ¿no?, en igualdad de condiciones, ateniéndome al principio de la igualdad de todos ante la ley, no está haciendo absolutamente nada. Aquí necesitamos, desde luego, una serie de reformas de tipo estructural para avanzar en los procesos de la democratización, de la paz, del progreso, del bienestar social, y no quedarse uno simplemente en los lugares comunes de que yo voy a mejorar el empleo, que voy a mejorar la seguridad, que voy a acabar con los problemas de la corrupción, que eso al fin y al cabo no es nada. Muy bien, doctor. Sí, yo le quiero decir algo al doctor, y es que es lo siguiente: nosotros no podemos seguir alimentando esos odios precisamente. Claro que Colombia es un país desigualdado, pero ¿cuándo vamos a empezar a construir la igualdad? Nosotros no podemos seguirnos quedando en ese discurso, alimentando con todo respeto esos odios. Es que aquí en Colombia el que tiene plata no es delito que tenga el dinero, y ser pobre tampoco es un gran delito. Usted acaba de decir, se contradice en algo, y es lo siguiente, dice, ¿qué van a hacer con los temas de seguridad? Pero usted acaba de decir, dice, aquí no podemos quedarnos alimentando en propuestas de seguridad, en tratando de cambiar las cosas. No, aquí hay que empezar un proceso. Claro que Colombia es un país desigual, entonces vamos a volver a lo mismo del Concilio Vaticano II, cuando se le decía a la gente, sufran con paciencia, que entre más sufra Dios los quiere más. No, aquí tenemos que empezar a cambiar desde las bases, desde los sectores. Nosotros no podemos quedarnos, con todo respeto, en ese discurso que porque yo soy pobre tengo que estar llevado y arrastrado. No, aquí tenemos que empezar a construir un verdadero proceso. Esas desigualdades sociales de las que usted habla, y esos planteamientos de ricos y pobres, es los que nos tiene a Colombia en este conflicto armado que tenemos por más de 50 años. Entonces, tarde o temprano alguien tiene que comenzar, y la propuesta que yo tengo es que todos seamos iguales. ¿Que cómo se va a hacer? Pues para eso tenemos unos programas de gobierno que lo vamos a hacer, y tenemos incluida la seguridad en muchos aspectos, sin caer en un discurso populista que usted lo acaba de decir. Hay que empezar a gestionar y a movernos, pero el discurso entre ricos y pobres hay que acabarlo, porque definitivamente eso es lo que nos tiene a nosotros en este país como nos tiene. Bueno, pero para seguir en línea con esto, jalándole pita, doctor Tascón, Ignacio Londoño lo acaban de asesinar en Cartago, y todas las pistas que se están mostrando hasta hoy es que es un lío de poderes de contratación pública lo que hay detrás de ese asesinato, que Ignacio Londoño estaba de pelea con los jefes de la contratación pública. Yo no sé si son paramilitares o narcotraficantes, pero en todo caso si eran los dueños o son los dueños de la contratación pública en Cartago, concretamente de Encartago y del Hospital de Cartago y de otras instituciones públicas de ese municipio. Entonces, la pregunta que surge, el asunto no será que entonces no es entre ricos y pobres, sino entre contratistas del Estado que se han dedicado a comerse el erario público, y los políticos que terminan siendo sus amanuenses y sus correvidiles, y los que les formalizan el saqueo de las platas que todos pagamos y que debiera ser redistribuida con el aval de los partidos políticos. Pues vea, José Alberto, el tema hay que cogerlo con pinzas, porque allí se conjugaron una serie de factores que uno no puede desconocer. Para nadie es un secreto que lo que pasa en Yumbo y lo que pasa en Cartago son dos municipios que podríamos decir son la excepción de la regla en la política del Valle del Cauca. Cada proceso electoral en esos municipios
terminan con un muerto. Y regularmente es un candidato a la alcaldía. Y aquí estamos viendo ya que cuando Ignacio Londoño, que entre comillas tengo que aclarar, pues es hijo de familias liberales, su padre fue representante a la Cámara, Jesucita Zavala, su madre fue alcaldesa, fue diputada, su hermano fue diputado, es decir, es una familia que está dentro del Partido Liberal, no faltaba más negarlo. Pidió inclusive el aval por el Partido Liberal, pero todos sabemos los cuestionamientos que ha tenido, o que tuvo mejor en vida, Ignacio Londoño. Por esa razón, ante la favorabilidad que él tenía, pues fue a presentarle a la registraduría al día del Partido de Colombia en la Copa América la inscripción y presenta 10.000 firmas. Eso no lo hace cualquier persona. Es decir, creó un arraigo en el municipio de Cartago de tal suerte que las gentes, pues cuando tienen necesidad, desafortunadamente no miran si el peso está con el sello del narcotráfico o está con el sello de la corrupción o con qué sello está. Porque es que hoy no podemos hablar simplemente que la corrupción está en manos del narcotráfico. Es que tan bandida y tan corrupta es la plata del narcotráfico como tan bandida y corrupta es la plata de la contratación, y no de la contratación de cualquiera. Porque es que aquí en Cali, por ejemplo, las grandes contrataciones que se han hecho en este gobierno y en otros han sido precisamente con las gentes que figuran en el Club Campestre, en el Club Colombia, con potentados económicos, la salud, la educación, todas estas cosas han caído y se han permeado desafortunadamente por esto. Pero retomando el tema de Cartago, se inscribe, o mejor, ya tenía previsto precisamente para el día que lo asesinaron al día siguiente, inscribir su candidatura por firmas en Cartago, porque el partido desafortunadamente le dijo, ante los cuestionamientos que están sucediendo con él, no les pide el aval. El hermano de él, que se han rumorado como consecuencia de la muerte de Ignacio, ha pedido que el partido lo avale, y él se inscribió en la plataforma y no tiene inhabilidades de ninguna clase para ser alcalde de Cartago. Probablemente sea el alcalde de Cartago porque en este país se victimizan las personas y obtienen los resultados. Por consiguiente, allí ese tema no lo podemos circunscribir exclusivamente a eso temporal, José Alberto, de que se contrataba con A o con B. Yo diría que Ignacio Londoño amasó una fortuna, porque era un hombre de bien, un hombre con una situación económica totalmente definida, hasta el punto que sacaba para mantener familias completas en Cartago. Y eso me hacía a mí acordar, José Alberto, de lo que pasaba con Pablo Escobar en Medellín. Pablo Escobar llegó a construir casas y casas y las regalaba a la gente, hasta el punto que cuando entró en desgracia, esas mismas personas a quien le regalaba las casas lo protegían. A Ignacio Londoño en Cartago era difícil saber que le iban a producir un atentado de esto, y llegó a tal la confianza porque es que se rumoró de él, se hablaba de que la fiscalía, del asesinato de Álvaro Gómez, se habló de la relación con los paramilitares, la relación con los capos del narcotráfico del norte, etcétera, pero en los estrados judiciales Ignacio Londoño no aparecía con un antecedente donde lo hubiesen juzgado y estuviese condenado para inhabilitarlo inclusive, tanto la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría como servidor público. Luego, allí, por eso digo, hay que tocar el tema con pinzas, porque se conjugan desafortunadamente elementos que uno no puede desconocer. Todas las declaraciones que ha dado Rasguño en los Estados Unidos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía que fueron allá, precisamente lo que cuentan es cómo en este país, mi querido José Alberto y amigos de la mesa, lo que sí tenemos enquistado es una manera de manejar al país con elementos distorsionantes de una realidad y conduciendo al país a la desgracia, cuál es la de usar el poder en beneficio de unos. Y esto genera corrupción, claro, pero vuelvo y lo digo, no podemos atribuir exclusivamente a que allí se diera eso que ha planteado como premisa José Alberto, de que el asesinato de Ignacio
Londoño es producto de un enfrentamiento de contratistas. Yo diría más bien que allá hay una mezcla o una mistura de tantos elementos que uno no podría materializar exactamente uno de ellos como la razón principal de esa tragedia. Mira, aquí hay un claro ejemplo de ello. Para nadie es un secreto, y es que es lo que yo digo, pues nosotros no podemos quedar, porque nosotros nos hemos acostumbrado a quedarnos solo en las denuncias. Y denuncia, y denuncia, y denuncia, y sigue el proceso lo mismo. ¿Cuántas investigaciones han sucedido frente al tema de la educación de La Plata que se ha perdido de cobertura? No ha pasado absolutamente nada. Ninguno, ni la Personería, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, a pesar de que en el 2012 salieron unos documentos diciendo hay hallazgos, pero no ha pasado nada. Yo les voy a poner un claro ejemplo. Y le hago un paréntesis ahí, perdóneme con la venia, José Alberto, en eso del tema de la cobertura. Muchos de esos que están investigados por cobertura educativa en Cali son candidatos al Consejo, Sí, fueron claro, candidatos al Consejo y han sido hasta candidatos a la alcaldía. Claro, y es que eso es lo que hay que decir y atacar de frente. Uno tiene que ir a la denuncia, pero también a la acción. Y le voy a poner un claro ejemplo. Las empresas municipales, cuando fueron intervenidas, ¿cuál fue el sistema? Pagarle, las empresas municipales, a todas las personas que la empresa les debía platica y desangrar la empresa. A los bancos. A los bancos. Medellín está entre 600 y 900 mil millones de pesos al año para la inversión social. Bogotá lo mismo, está entre 400 y 600 mil. Le hago una pregunta a ustedes aquí en la mesa, y es que al caso, la misma norma con que se administran las empresas municipales en Medellín y Bogotá no son las mismas que se administran en Cali. Entonces, ¿qué está pasando con las empresas municipales? Entonces, el tema es de corrupción. El tema es que no están prestando de calidad, y el tema también es que nosotros como ciudadanos no nos hemos hecho responsables. Entonces, cuando sale uno a decir que hay corrupción, este es el candidato populista, ¿no? Porque es que a la corrupción hay que atacarla, doctor Tejada. Y ese cura es comunista. Claro, y ese cura es Como comunista. está hablando de eso, déjeme, yo le hago una pregunta a usted y a los tres panelistas que están aquí. El puente de la Octava con 70 está cerrado. Sí. Apenas ayer le abrieron 2 de los 4 carriles. Sentido sur. Uno ve los forámenes tan grandes de unas losetas que dice Cantillo, el secretario de Infraestructura, y otros señores de Conalvías que fueron los que le hicieron y que son grandes contratistas del Estado. Que lo que pasa es que se han dilatado y que es un problema técnico. El sentido, es decir, no hay derecho que se ofenda la inteligencia de la gente. Eso quedó mal hecho porque le echaron un poquito cemento y mucha arena para robarse la plata. Eso hay que decirlo así clarito. Sí, y varilla de 3/4 y 5/8. Exactamente. Pero si vamos a ver el de la Octava con 70, devolvámonos al sur, a mitad de la autopista sur. Que también está en mantenimiento de la curva. ¿Qué significa eso, doctor Pablo? Bueno, lo que pasa es que el problema hay que analizarlo pues en su conjunto y de manera muy integral. Pues obviamente que hay una especie como de unión personal entre los contratistas, los gobernantes y el narcotráfico. Hay que decirlo. La verdad es que los dirigentes políticos pues resolvieron amistarse y amangualarse con el narcotráfico para acceder pues en las campañas y en el poder pues a defender sus intereses. Y entonces pues ahí hay un contubernio, ¿no? Hay un matrimonio, desde luego, entre la clase dirigente, sobre todo en el Valle del Cauca, pues para referirme a este departamento, y la mafia, y las mafias, porque no solamente la mafia del narcotráfico, sino que son las mafias del transporte, y las mafias de los bancos, y los intermediarios, y todas estas cosas. Pero volviendo al caso que usted planteaba del asesinato del dirigente liberal Londoño, pues hay que decir una cosa, todo el mundo sabe y conoce que durante casi, yo diría un poco más de 20 años, Londoño fue el abogado de la mafia, ¿no? Fue el intermediario de la mafia y estableció una red de comunicación y de relaciones sociales con todo ese ambiente mafioso y judicial, porque pues él era el que servía intermediario pues para los negocios y de sometimiento a la justicia entre los mafiosos y el gobierno nacional e inclusive con el gobierno de los Estados Unidos. De tal manera pues que ahí hay una relación muy especial con este señor. Ahora, durante todo ese tiempo, casi un poco más de 20 años, al señor nunca le pasó nada. Nunca le pasó nada. La verdad es que él se movía como pez en el agua, en los tribunales, en los juzgados, en las cortes, entre los mafiosos, entre la clase dirigente, y nunca le pasó nada.
ahora que resolvió aspirar a ser alcalde, es que se sucede semejante asesinato. Yo diría que de alguna manera aquí esto tiene que ver con la competencia política, ¿no? La verdad es que los contradictores políticos del señor Londoño, que de luego están ligados con los contratos y con la mafia, fueron los que realmente asesinaron a este hombre. Yo no creo pues que simplemente se puede decir que por su trayectoria como abogado de la mafia o como amigo de los contratistas o por haberse apropiado de unos dineros o por cualquier otra razón fue que lo mataron. Pues sí, todo eso confluye, pero a mí me parece que fundamentalmente es la competencia política la que quiso quitarse de encima a un candidato que posiblemente iba a ser el alcalde de Cartago. Eso ya se anunciaba desde todos los medios de comunicación, porque pues obviamente con el dinero que tenía el señor Londoño podía fácilmente lograr que el electorado votara por él. Mire, por ejemplo, históricamente en Colombia, quienes han tenido la oportunidad de ser presidentes, candidatos, han terminado asesinados. Eso no lo podemos desconocer. Y en el Valle del Cauca sí hay una guerra sucia en contra de la política y de quienes hacemos política, la verdad, quienes estamos en estos procesos. Entonces, eso no se puede desconocer. Invertir 30.000 millones de pesos o 40 millones en una campaña en una alcaldía, por ejemplo, para ganarse un salario de 7, 8 millones de pesos mensuales, no tiene sentido. Algo tiene que sacar y algo tiene que ser provechoso de ese proceso. La contratación es muy buena y el mismo Juan Carlos Martínez lo dijo una vez. Es mejor tener gobernaciones y alcaldías que cualquier otra cosa y eso es muy rentable. Porque para nadie es un secreto que aquí no es el 10% como pasa en otros países. No, aquí es el 40 y el 50 y el 60. Y mira a ver cómo invierte ese 40% en las comunidades. Y frente al tema del puente de la Octava, yo lo estuve viendo con dos amigos que saben del tema y les daba risa al ver la calidad de varilla que le habían metido. Me dijeron, definitivamente padre, esto casi que lo hicieron fue con la mano, casi que muchos no le colocaron plastilina. Con cáscaras de huevo. Sí, casi que faltó que le colocaran plastilina para que hicieran ese puente. Y eso es lo primero que se viene a los megaobras. Espere que se venga lo demás para que vea cómo es. Entonces aquí claramente se ve que la megaobra fue hecha, sí, pero no realmente con las normas de calidad. Y no nos vengamos a decir que es por el paso de los vehículos y no nos vengamos a engañar a esas mentiras a los que estamos acostumbrados, que es por el sobrepeso o porque es que transitan mucho. No, el problema es de calidad, así como en el Puente del Sur también. El problema es que en el Puente del Sur no le dejaron ni siquiera desagüe, por ejemplo. Un puente curvo, pero no le dejaron desagüe. Entonces, mire las imágenes que estamos viendo. Mire la calidad de la varilla, eso es pura varilla de 5/8 prácticamente. Ese pasa en una casita. Claro, mire la calidad del asfalto, mire los milímetros que tiene, eso como mínimo tiene que tener 10 a 15 centímetros, y mire lo que tiene allí. Mire, por ejemplo, la placa. Ahí está claramente demostrado que eso fue hecho prácticamente con métodos de mala calidad. Eso no lo hizo un maestro de obra, eso lo hizo una gran firma. Claro, porque es que las grandes firmas también les conviene y también cogen los recursos y los minimizan. Les voy a poner un claro ejemplo de algunas pavimentaciones que estaban haciendo en Cali y le voy a poner caso de remansos de Confandi por la 122. Abren la vía, la taponan y empiezan a levantar el asfalto para luego otra vez pavimentar. Y le digo yo al ingeniero, venga, ¿y por qué van a arreglar algo que está bueno? Ah, padre, así está en el contrato. Yo solo vengo a cumplir. Es decir, que están arreglando en Cali vías que realmente no necesitan mantenimiento. ¿Por qué? Porque la contratación a los amigos, usted me apoyó en mi campaña, mijo, yo le doy contratos. Igualito el tema de cobertura, donde hay casas que eran talleres de mecánica y hoy en día funcionan colegios. Bueno, óigame, doctor Tascón, usted dijo, comenzando su participación, es que yo soy copresidente del histórico Partido Liberal. Claro. Ese histórico Partido Liberal tiene mucha responsabilidad en todo este estado de corruptelas a la que ha llegado la política. A ver, decir que el partido no ha estado inmiscuido en eso, pues es tanto como decir que en las barras de la América no ha habido quien tire piedra. No, alguien ha tenido que participar de esto. Y agrego un comentario con la venia, doctor Borrero, de lo que usted decía de Ignacio Londoño para referir el tema que plantea Luis Alberto. No solamente se volvió candidato, sino que los últimos procesos que tenía Ignacio Londoño y que estaba llevando, uno de ellos tenía directa relación con el hacker. Sí, con Andrés Sepúlveda. Con el hacker Sepúlveda. Es correcto. Que todos conocemos, develó la información precisamente de la campaña
de Oscar Iván Zuluaga y de Uribe. Y recuerden ustedes que en la época de los falsos positivos aparecían muertos por toda parte. ¿De quién? Pues unos decían que era el paramilitarismo, otros decían que era la colaboración del Estado presentando la información, que eran las chuzadas las que buscaban la información. Y agréguele a eso, doctor Borrero, que amén de ese proceso que él llevaba allí con ellos, también me acordaba ahora que lo escuchaba usted hablar de Hernán Darío Escobar, que fue concejal y candidato a la alcaldía. Y que también fue asesinado. Y fue asesinado también. Y me decía en alguna ocasión, Norberto, yo me formé como abogado penalista. Y los abogados penalistas defendemos a los que delinquen. Y esa es mi profesión. Uno lo ve razonable desde ese punto de vista, porque terminan, como lo decía el doctor, inmiscuidos en una serie de cosas donde lamentablemente, como decían los viejos, júntate con alguien y te dirán quién eres. Andaba en medio de esas personas y terminó precisamente satanizado por ellos. Entonces aquí en Colombia se decía, Ignacio Londoño es el abogado de los traquetos, es el abogado de la mafia, es el abogado de los paramilitares, es el enlace, ordenó, leía en El Espectador, en la declaración de Rasguño, le ordenó a Henao asesinar a Álvaro Gómez. Y yo dije, por favor, que un abogado le ordene, como el cuento también de Santofimio, ¿no? Que Santofimio ordenó matar a Galán. Eso así como a primera vista, de pronto dice, cualquiera se lo puede creer. Pero en el fondo que a un hombre de esto, con el poder que tenía Pablo Escobar, a Pablo Escobar nadie le daba órdenes, con el poder que tenían exactamente esos capos de la mafia, que era un poder económico, doctor Borrero, que usted lo tocaba ahora, y fuera de eso tenían una organización militar, le iba a un abogado a imponer que mataran a un candidato de la talla de Álvaro Gómez o de Luis Carlos Galán. Ese cuento de pronto para otros, pero lo que le queda a uno aquí la sensación es que desafortunadamente Colombia tiene una cultura mafiosa y todo nos gusta fácil. ¿Por qué tenemos tantos gatilleros, padre, allá en el distrito, en la ladera? ¿Por qué en Medellín comenzó eso? Y mire, hace poco estuve en México y lo que tenemos en Colombia se duplicó en México. Claro. Es peor en México la situación. Aquí llegó el tema del descuartizamiento. Allá es peor. Allá a la gente la desaparecen en medio del ácido. Una persona viva la meten en ácido y la deshacen totalmente. Allá las cosas son peores, porque es eso, desafortunadamente, como imponen el poder. Entonces, uno se avergüenza, claro, de todo lo que está pasando, con toda la razón. Y ahí es donde estamos buscando que hayan candidatos con un sentimiento, porque lo que decía padre usted es cierto. Yo pregunté durante 4 años a quién le vendió o le empeñó el alma a Rodrigo Guerrero, porque yo voté por Rodrigo Guerrero. Yo también voté por él. Yo voté por él. Claro. Y voté en la primera administración también por él. Hombre. Pero hoy yo veo un Rodrigo Guerrero totalmente desfigurado, una persona convertida en un amanuense, porque eso que usted está planteando, José Alberto, ver uno la contratación, lo que alguien tocaba del tema en Cali, es que en Cali no puede ser, padre, usted lo decía, una empresa que no produce, sí produce, claro. Pero es que ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que pasó aquí en el hospital departamental, con el científico Rubiano, que es simplemente, me parece a mí, una escafandra de la corrupción. Contrata todos los servicios con particulares. Acaba el alcalde de hacerse el pendejo, perdóneme la expresión, diciendo que es que a él no le avisaron el tema de la prolongación del contrato de los servicios públicos de recolección de basuras. ¿Por qué en Cali o por qué Cali no podía reasumir eso cuando ya se liberó el pasivo pensional? Que es la razón por la cual Eva María intervenía a las empresas para adueñarse de ellas y terminar haciendo lo que pasó, entregándole la contratación a particulares, entre ellos al señor Vélez, que hoy ya no solamente participa en todas estas cosas, sino que con Angelino Guzmán, con Angelino Garzón, se han aliado supuestamente porque él va a financiarle la campaña, ¿ve usted? Padre huérfano, con todo ese diagnóstico que usted y la gente que lo acompaña tiene de la situación de una ciudad como Cali, ¿no es un contrasentido que se
fraccionen los alternativos, entre comillas, dispersando el voto? ¿Por qué usted, Wilson Arias, Maricel Urrutia, para poner solo 3 ejemplos de 3 líderes que están en la otra orilla del establecimiento, no fueron capaces de juntarse y sacar una sola candidatura? Porque lo cierto es que van a ir divididos los 3 a enfrentarse a Armitaz, a Carlos José, a Angelino y a Roberto Ortiz, que son los otros 4 grandes pesos pesados que tienen para la candidatura. Mire, primero, frente al tema de la alcaldía de Cali, nada está dicho todavía. Revisemos las encuestas, quiénes han alcanzado el techo y quiénes no. Y nosotros sí hemos estado dialogando con Wilson Arias. De hecho, hicimos un proceso que se llama Punto de Encuentro, y nos hemos estado mirando opciones, mirando de ciudad, analizando los temas de ciudad. Pero como aquí hay un problema y es el morbosismo de la política, o de la politiquería, que usted no lo pueden ver hablando con nadie porque de una inmediatamente ya se le unió. Porque aquí somos buenos para criticar y cuestionar, pero no somos buenos para realmente solucionar los problemas de la ciudad. Entonces nosotros sí hemos estado hablando, hemos dialogado con Marisabel Urrutia, como me he sentado a hablar con Michel Maya en temas de ciudad, porque es que ellos de una u otra forma también le aportan a la ciudad y tienen su visión de ciudad. Me he sentado con el doctor Mauricio Armitaz a almorzar y hemos dialogado sobre temas de ciudad. Entonces, eso no quiere decir que no se esté mirando de pronto qué visión tienen ellos para ver qué se puede construir, pero no es cuestión de dividir, no estamos dividiendo en este momento. Aquí lo que estamos mirando es un proceso de ciudad, un proyecto de ciudad donde cada uno tiene una visión, pero nosotros sí nos hemos estado reuniendo para mirar qué tiene este candidato, qué tengo yo, qué tiene este, y miramos a ver si se puede hacer un punto de encuentro por la ciudad, pero eso no quiere decir que tengamos compromisos el uno con el otro, porque aquí ese es el gran problema, vuelvo y lo repito. Y otra cosa, yo le quiero comentar algo, mira. Está lo que decía el doctor Norberto Tascón frente al tema de en Cali, que prefirieron contratar por $23 millones la firma Levertree y no contratar Internelsa, que les costaba $1.3 millones para la fibra óptica, que era mucho más barato. Mire la situación que está pasando con la empresa municipal. Entonces, eso de una u otra forma, y algunos candidatos, lo digo con todo respeto, cuando estuvimos en el foro sobre en Cali, muy pasivos frente al tema de las empresas municipales. No, ninguno, a excepción mía y el doctor Michel Maya, hay corrupción en las empresas municipales. Los demás, no, hay que hacer acuerdos, hay que gobernar bien, pero nadie tocó el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen contratación adentro también de las empresas municipales. Entonces, al paso que vamos nosotros, y la verdad es que quieren privatizar las empresas municipales, y déjenme decirle algo, un día antes de lo que saliera en El País sobre mí, yo había ido donde el personero Andrés Santamaría y fui presenté la denuncia, le digo, solicito se investigue al gerente saliente y al doctor Pachón, ¿por qué tenían ese documento escondido frente al tema de la contratación con megaproyectos? Porque ese documento estaba desde marzo y mucho más antes, es decir, que el alcalde Guerrero sabía que ese documento existía, lo que pasa es que nos iban a hacer un golazo frente al tema de la contratación. ¿Y para quién era el problema? El problema era para Santiago de Cali, las demandas que se le vienen, pero como importa aquí más lo que dice con el señor Vélez la contratación que lo que necesitemos nosotros los caleños. ¿Usted coincide como veedor ciudadano, doctor Pablo, que usaron las presuntas denuncias que hicieron contra el padre Edison huérfano como un manto de duda para distorsionar y distraer la atención de la ciudadanía en torno a los graves problemas de corrupción que hay en Cali? Bueno, eso es posible y ya lo hemos visto en otros casos, que se utiliza toda clase de infamias, ¿no?, para estigmatizar a los candidatos, sobre todo cuando los candidatos representan intereses opuestos al establecimiento. Pero por otra parte, el candidato tiene que estar expuesto, digamos, a que se conozca la verdad sobre su personalidad, sobre lo que ha hecho, sobre su vida, inclusive porque va a ser un candidato de los ciudadanos, de los caleños, no va a ser un candidato de la familia ni de la clase respectiva, sino un candidato de la ciudad. De tal manera que, eso tiene ese aspecto negativo, que acabo de señalar, pero por otra parte hay que poner las cartas sobre la mesa para que la gente conozca la verdad sobre cada uno de los candidatos. Pero yo quisiera agregar esto, mire, desde luego que este país ha llegado a unos límites de corrupción inimaginables, eso es indiscutible y a todos los niveles de la administración pública. Pero resulta que la corrupción
se ha convertido también en un caballito de batalla para encubrir los verdaderos problemas de la sociedad, de las ciudades, ¿no? Y entonces, detrás de la corrupción, todo el mundo es corrupto, y cuando todo el mundo es corrupto, nadie es corrupto. Y finalmente se encubre los verdaderos problemas y no se aportan las soluciones que se requieren para ir escalando en la posibilidad de ponerle límites y frenos a esa corrupción, que es un fenómeno connatural al sistema capitalista, que constituye una especie de reflejo de lo que sucede en el mercado, en la lucha competitiva, que es una lucha a muerte entre los compradores y vendedores. Eso de un lado. Del otro lado, quiero decirle a mis compañeros de mesa, sobre todo al padre huérfano, mire, el problema, usted decía que efectivamente hay que acabar con los odios, y yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Claro. Desde luego, más cuando esos odios se vuelven un problema de tipo personal, y entonces se obnubila la gente y no se puede discutir ni dialogar ni optar por soluciones viables para resolver los problemas generales. Pero es un hecho real. Mire, todas las quejas, inclusive sobre la corrupción, giran en torno a ¿qué? A que los grandes contratistas, los grandes transportadores, las grandes multinacionales son las que se han ido apoderando de la riqueza social con la connivencia y con la complacencia de los dirigentes políticos y de los gobiernos de turno. Si no, veamos el panorama. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Cali con todas las cosas? Ahora mismo están tratando y están fraguando la forma y la manera de entregarle las empresas municipales de Cali al sector privado, a Concel, a Claro. ¿Y qué representa Concel y Claro? ¿Los intereses de los pobres, de la clase media? No, los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes capitales, del gran capital financiero internacional. De modo que no hagamos caso omiso a ese análisis y no tratemos de soslayar el problema diciendo no queremos que haya lucha de clases porque pues eso suscita los odios. Es que la lucha de clases es una realidad dentro de las condiciones del sistema capitalista. Y finalmente, quiero terminar con esto. Mire, el pueblo es preso de los engaños de los demás y de su propio engaño cuando de las promesas que hacen los candidatos no desentrañan los verdaderos intereses que ellos representan y defienden. Allí está la esencia de este problema. Cuando al potencial elector se compra con dinero su conciencia, cuando no es capaz de desentrañar ni exigirle a los candidatos soluciones concretas a los problemas, termina siendo engañado y un rebaño que va a votar el día de las elecciones. Muy bien. Padre huérfano, en este minuto que me queda, dos preguntas. La primera, para la gente es muy importante saber quién está detrás de usted, como equipo programático, como gente que le está ayudando a pensar esa ciudad que usted quiere imaginarse en una futura alcaldía. ¿Puede decirnos 2 o 3 nombres de personas que estén apoyándolo? Sí, claro, nosotros somos un grupo de ciudadanos común y corrientes donde hay profesionales y no profesionales. Está el doctor Villota, que fue alcalde de Cartago, fue diputado. Está el hermano que fue gerente nacional del Banco Agrario, como está también María del Pilar Aguilar, que es periodista, como hay gremios de la construcción pequeños, como hay carretilleros también. Entonces tenemos un equipo, como hay ambientalistas, por ejemplo, 2 que se vinieron de España, que son expertos en renovación urbana en temas de paisaje. Entonces la gente que nos rodea a nosotros es gente común y corriente, profesionales y no profesionales, porque para nosotros es muy importante el que es profesional como el que no lo es también. ¿Cuánto está costando su campaña? ¿Quién lo está financiando usted? Bueno, la campaña de nosotros es la campaña, yo pienso que más económica de nosotros. La verdad, la campaña de nosotros no cuesta más de 900 millones de pesos. ¿Y esa plática dónde sale? Hay amigos que nos quieren financiar, hay pequeños empresarios, hay otro sector del grupo de la Unión Patriótica, hay el sector de transportadores, hay un sector de carretilleros que nos está ayudando. Sacamos también unos bonos para sostenernos, pero la campaña de nosotros es la más, yo pienso que es la más económica en este momento. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos escuchado al padre Edilson Huérfano, que es candidato oficial a la alcaldía de Cali por la Unión Patriótica.
ha estado compartiendo con el doctor Pablo Borrero y con el doctor Norberto Tascón diversos puntos sobre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el entorno del Valle del Cauca en torno a las elecciones. De aquí hay que insistir, yo quiero insistir en las últimas palabras del doctor Pablo Borrero. A final de cuentas, el elector queda entrampado, porque a veces no, más frecuentemente de lo deseable, somos muy perezosos para buscar por nuestros propios medios la propia información que nos permita tener elementos de juicio suficientes. Pero si además de que nos da pereza buscarla, nos llega una información sesgada, con intereses muy particulares de conveniencia, que nos tapan o nos taponan la visibilidad sobre esa realidad general, pues la cosa se complica. Es muy importante que usted entienda que al final de cuentas, si mañana tenemos más descalabros en Cali y en el Valle de Cauca, por obras mal hechas o por obras no hechas, por hospitales de guerra que terminan acabados y liquidados, por problemas de inseguridad, por problemas de desempleo, no es porque tengamos políticos malos únicamente, es porque usted y yo no hemos hecho nuestra tarea, la tarea de ejercer la ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa se ejerce cuando usted toma velas en el entierro, en este caso velas en la campaña electoral, para que con su voto decida quién es la persona que va a decidir los destinos de Cali por los próximos 4 años. Y ojo, cuando usted vaya por la 70 en el sur o vaya por la 70 en la octava, hágame el favor y pare, arrodíllese, haga una oración al cielo para que desaparezcan de una vez por todas esta cantidad de malandros con corbata, que hoy se llaman políticos, mañana se llaman funcionarios y después llaman contratistas. Son vulgares delincuentes que se roban la plata suya y mía. Y no les pasa nada como al señor Emilio Tapias, quien está supuestamente procesado en Bogotá y todos los días lo ven en los grandes gun club de la ciudad y en los centros comerciales. Qué bonito Colombia. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Rómulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Daylight come and me don't want go home. Chasing the ruler,